Amén. ¿Ya tienen su Salmo 134? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están todos listos? Amén. Bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. ¿Cuántos anhelan servir al Señor? Aquí este salmo dice, bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor. ¿Cuántos anhelan servir al Señor? Amén. Noche y día, ¿no? A través de los Gálatas, vamos a los Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 18. Como muchos de ustedes saben, ahora estamos en la sección final de esta carta y hoy veremos capítulo 5, versículos 13 al 18 de la epístola a los Gálatas. Y la sección final de esta carta es una exposición muy útil de lo que significa vivir nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿Qué significa vivir nuestra vida cristiana? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana? Y esta es una sección final del capítulo 5 y es quizá la parte más crucial, importante de la carta a los Gálatas, a los hermanos Gálatas, porque explica tres ministerios importantes del Espíritu Santo. Tres ministerios importantes del Espíritu Santo. Primer ministerio, el Espíritu capacita al creyente para cumplir la ley del amor. Y eso alcanzamos a dar unas pinceladas el domingo pasado. El Espíritu Santo nos capacita, hermanos, para cumplir la ley del amor. Amén. Ustedes recuerdan, Cristo nos dio el mandato, amaros los unos a los otros como yo os he amado. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para esto. Solo el Espíritu Santo nos capacita para esto. Segundo ministerio, el Espíritu nos capacita para vencer la carne. El Espíritu Santo nos capacita para vencer la carne. Entonces imagínense, hermanos, el privilegio, pero también al mismo tiempo, pues la responsabilidad que se tiene al conocer y entender esto. El Espíritu Santo nos capacita para vencer la carne. La carne no es nuestro cuerpo. Ustedes saben que cuando la palabra enseña la carne es la naturaleza pecaminosa con la que nace cada ser humano. La naturaleza pecaminosa, eso es lo que la palabra de Dios la llama como la carne, ¿sí? No es nuestro cuerpo. Y tercer ministerio, el Espíritu nos capacita para producir el fruto de Cristo. Los frutos del Espíritu Santo, frutos de Cristo. Amén. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En eso se glorifica al Padre. En eso se glorifica al Dios al cual tú y yo seguimos. Que Él vea fruto en nosotros. Y es el Espíritu quien produce estos frutos en nosotros. No son en tus fuerzas, no son en tus conocimientos, no son en tus capacidades ni tus dones. ¿Es a través de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer la palabra. ¿Ya tienen su Biblia encendida, abierta? Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 18. ¿Amén? ¿Ya la tienen? Listo. Entonces leamos la palabra del Señor. 13 al 18. El título que tengo en mi Biblia dice La libertad y el amor. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley.
hermosa, ¿no? Hermosa sección de Gálatas. Algunos de nosotros quizás estemos familiarizados y estemos como en sintonía con de pronto con los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el enorme conflicto global, ¿no? que fue esta guerra. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de leer un poco de esto, y en esa sección de las Escrituras se nos habla de un conflicto que se da en la vida de todo cristiano, ¿sí? Y se trata de un conflicto entre la vieja naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que hemos recibido a través del Espíritu Santo. Hay un conflicto, hermanos, y eso es un conflicto que se vive el día a día. Y si no me crees, pues examina tu propia vida, ¿cierto? Si tú te pones a examinar tu propia vida, si nos ponemos a examinar nuestra propia vida, en nuestro día a día hay una batalla, hay una guerra mundial en nuestros corazones, ¿cierto? Y es esta batalla, conflicto fuerte entre la vieja naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que hemos recibido por el Espíritu Santo. Entonces, al final de un importante discurso en el Congreso de los Estados Unidos, el 6 de enero de 1941, el presidente Franklin Roosevelt compartió su visión del tipo de mundo que esperaba que viéramos después de que terminara una guerra de esta magnitud. Entonces, él imaginó libertades básicas que esperaba que todas las personas pudieran disfrutar, ¿sí? Y este presidente tenía esa visión. Él imaginó paz y tranquilidad entre todos los pueblos, pero desafortunadamente él creía que nosotros como seres humanos podríamos lograrlo en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y ahora lo que yo les comentaba de nuestra visita en esta semana a Nueva York. Ayer estuvimos visitando la Estatua de la Libertad y uno puede ver, uno puede sentir ese ambiente en esta ciudad de más o menos de lo que quería este presidente, ¿no? Esa libertad que los americanos llaman libertad, ¿no? Y esta Estatua de la Libertad es tan simbólica y tan firme en ese mensaje de libertad del hombre. Y uno ve una ciudad tan imponente como Nueva York y yo pensaba y decía, el hombre se infla, ¿no? Y se enorgullece de hasta dónde ha alcanzado a llegar y a construir su imperio, su reino. Este presidente, Roosevelt, mencionó varias libertades en su discurso y una libertad que él mencionaba importante, una libertad importante que descuidó fue la libertad de la naturaleza pecaminosa. Él habló de todas las libertades en el ser humano, pero evitó esta y la más importante para la raza humana, ¿no? Los legalistas en Galacia pensaban que tenían la solución al problema del pecado, ¿sí? Recuerden, hermanos, que había un problema en ese tema del pecado y pensaron que la solución era adherirse a las leyes de Moisés. Aquí fue cuando los judaizantes empezaron a confundirlos y los gálatas, hermanos de Gálatas, ellos empezaron a adherirse a esas leyes de Moisés tratando de solucionar un problema que habían de pecado que habían en sus corazones, en el interior de ellos, ¿sí? Y empezaron a aplicar las leyes en sus fuerzas, son méritos propios, obras propias, ¿sí? Tratando de solucionar un pecado interno. Sin embargo, por buenas y maravillosas que fueran esas leyes, para Israel, esas leyes nunca podrían cambiar la naturaleza pecaminosa básica del hombre, hermano. Nacemos con una naturaleza caída y cada intento fallido con esas leyes debería haber revelado incluso al judío más devoto, como lo vimos esta semana con mi esposa, judíos muy devotos, muy radicales, ¿sí? Esto debería haberles mostrado a ellos que soy incapaz de agradar a Dios con mis propias fuerzas, ¿sí? Y como Pablo, el apóstol Pablo, enfrentó y explicó a los Gálatas
y hoy nos explica a nosotros a través de la palabra, no es la ley exterior lo que cambia a una persona. No es la ley exterior lo que cambia a una persona. No son las cosas externas lo que cambia a una persona. Es el amor de Dios en el interior el que lo hace. Es el amor de Dios en el interior. No son las cosas externas, ¿cierto? Que puedan llegar o que nosotros podamos construir. Es en el interior. Y necesitamos otro poder dentro de nosotros y ese poder solo viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede llevarnos a obtener esta libertad, hermanos, y poder vivir en una verdadera libertad. Hay al menos 14 referencias al Espíritu Santo en el libro de Gálatas. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Eso está en Gálatas 3:2. ¿Sí? Y como resultado nacemos del Espíritu. Lo menciona en Gálatas 4:29. Y vuelve en Gálatas 4:6 y dice, el Espíritu Santo en nuestros corazones nos da la seguridad de la salvación. Entonces podemos ver cómo en varias ocasiones el Espíritu Santo aquí es protagonista principal. Amén. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir para Cristo y glorificar a Cristo. Entonces, hermano, esto definitivamente tiene que tumbarnos a nosotros, de nuestra mente y nuestro corazón, el dejar de vivir por obras. Y eso no significa que no haya que hacer buenas obras, pero eso también significa que tus obras no te salvan y no te justifican ante Dios. Amén. El Espíritu Santo no es simplemente una influencia divina, porque aquí entramos como a estudiar un poco la participación del Espíritu Santo. No es simplemente una influencia divina, Él no es simplemente una fuerza o un poder, ¿cierto? Que vemos hoy en día en muchos púlpitos, en muchas iglesias, donde sacan de contexto la participación del Espíritu Santo. Él es una persona divina, Él es una persona de la Trinidad, y como Él son el Padre y el Hijo. Amén. Y Él es la persona de la Trinidad que vive en ti si has confiado en Cristo. Si tú has depositado tu confianza en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vive en ti. ¿Me siguen con eso? Amén. Ok. Una forma útil de pensarlo es así. Lo que Dios Padre tiene planeado para ti y lo que Dios Hijo ha comprado para ti en la cruz, Dios, el Espíritu Santo, lo hace posible en tu vida cuando te entregas a Él. Entonces vemos cómo cada uno obra, exacto, ¿sí? y participa en esa regeneración de tu vida, de tu corazón, ¿cierto? Vuelvo y lo repito, lo que Dios Padre tiene planeado, Dios tiene un plan, ¿no? Una promesa, ¿cierto? Para ti. Entra Dios Hijo que ha comprado. Y es impresionante, ¿no? A veces no entendemos los beneficios que nosotros tenemos como creyentes, hermanos. El Dios Hijo ha comprado para ti en la cruz. Y Dios el Espíritu lo hace posible en tu vida cuando te entregas a Él y crees en Él. Pero muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sino nos dejamos guiar por las obras de nuestra carne y los deseos de nuestra carne. Entonces, en estas cosas en mente, vamos a repasar, sigan conmigo, por favor, al versículo 13, el primer versículo que leímos hoy. Y aquí la Escritura dice, fuiste llamado a ser libres. Aquí ya entonces vamos a empezar a estudiar un poco este término de la libertad. Nosotros fuimos llamados a ser libres, ¿sí? Y quiero recordarles nuevamente que esto no se trata o no se está refiriendo a las libertades que disfrutamos como ciudadanos, ¿cierto? O que disfrutamos en este país en particular, ¿sí? Libertad de expresión, ustedes saben, tenemos libertad de expresión, libertad de reunión y de protesta, el derecho a votar, tenemos muchas libertades, ¿cierto? O alguna otra libertad personal, ¿sí? Algunos países garantizan estos derechos y libertades a sus ciudadanos y hay otros países que no lo tienen, ¿cierto? No todos los cristianos del mundo disfrutan del tipo de libertades que tenemos
hoy acá y en particular en este país de los Estados Unidos. Y no todos los cristianos a lo largo de la historia han disfrutado de estas libertades. Sin embargo, aquí se nos dice que todo cristiano está llamado a ser libre. Todo cristiano está llamado a ser ¿qué? Libre. Entonces, ¿ustedes qué creen o a qué se refiere con libre? ¿Qué libertad tienen los cristianos? ¿Qué libertad tiene el hombre que ha creído y que es creyente y que sigue a su Salvador, a Jesucristo? La idea de libertad hoy en día es más un egoísmo. Y eso lo veíamos en esa semana con mi esposa. Entonces la idea de libertad hoy en día en el hombre es más egoísmo, idolatría. O sea, tú ves un lugar como estos que visitamos esta semana y tú ves una idolatría impresionante. La idea de libertad hoy en día para el hombre es más egoísmo, idolatría que cualquier otra cosa. Tenemos un mal concepto de libertad. Y para ser verdaderamente libres, tendríamos que libertarnos de nuestras inseguridades, de nuestros temores, de nuestros orgullos, resentimientos, amarguras, desaciertos, culpas, incertidumbres, egoísmos, celos, envidias. ¿No? Nada de esto puede permitir que un hijo de Dios viva en libertad. Y el Hijo de Dios vino a libertarnos de la naturaleza pecadora. Para eso vino Cristo. Y la libertad que todos los cristianos tienen es la libertad de la culpa del pecado. Esa es la libertad, hermanos, a la cual hace referencia aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? Por la fe en Cristo has recibido esa libertad porque has recibido el perdón de Dios. ¿Me siguen? Por la fe en Cristo has recibido esa libertad porque has recibido perdón de Dios. Y sabes que cuando Cristo fue a la cruz, tomó la responsabilidad de tus pecados y pagó el castigo por ellos en su totalidad. En su totalidad, hermano. Cristo dijo en efecto, pónganme todos esos cargos y dejen a esa persona libre. Eso quiso decir Cristo con su obra en la cruz. Pónganme a mí todos esos cargos y dejen a esa persona libre. Y cuando creíste en Cristo, eso fue lo que te pasó. Cuando tú depositaste tu confianza en Cristo, esos cargos que habían contra ti fueron puestos en Cristo y tú fuiste declarado libre. Y cuando creíste en Cristo, eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando confiaste en su muerte, cuando confiaste en su resurrección, Dios aplicó el pago de Cristo a tu cuenta y perdonó todos tus pecados. Pero muchas veces el cristiano de hoy en día no vive en libertad. Vive aún esclavo. Sigue esclavizado. Él también te dio el don de la justicia de Cristo y te dio el Espíritu Santo. Y como resultado de esto, nunca seréis juzgado por tus pecados. El día que estés en el tribunal de Dios, recibirás el veredicto que dice no culpable. Amén. Entonces aquí entramos, hermano, y entendemos que ser declarado no culpable no significa que tú nunca te sentirás culpable de tus pecados. ¿Sí? No significa que nunca te sentirás mal por los pecados que has cometido y que no tendrás remordimientos, ¿cierto?, por las oportunidades perdidas de hacer lo correcto. Sino que como cristianos debemos sentirnos culpables por estas cosas porque eso es parte de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahí empieza esa confrontación que vivimos a diario, hermanos. Como cristianos, nosotros deberíamos sentirnos culpables por estas cosas porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando pecamos, Él a su vez nos contrista a nosotros. También nos dice cuando perdimos la oportunidad de hacer lo correcto. O sea, si tú no te sientes contristado cuando tú pecas, ahí hay una bandera roja ya.
ahí hay algo que no está bien. Si tú no te sientes incómodo, mal, y tú disfrutas el pecado, hay una bandera roja ahí. Pero el Espíritu también nos asegura nuestra salvación, ¿sí? Nos asegura nuestro perdón y por eso nunca lo olvidamos que Cristo pagó por eso y yo estoy perdonado. Pero inmediatamente después de este recordatorio tenemos una instrucción. No uséis la libertad como pretexto para la carne. Y era lo que el apóstol Pablo también quería, o sea, él no podía dejar eso sin tocarlo, ¿no? Porque hoy en día lo vemos, hermano, que el cristiano usa la libertad para hacer lo que quiere. Ah, no, es que como Cristo ganó mi libertad, yo soy libre para hacer lo que yo quiera. No, no es así. La carne, como lo conocemos hoy en día, es un término que designa la naturaleza pecaminosa, ya lo dijimos. No significa el cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo no es lo que está mal, ¿sí? La naturaleza caída con la que naciste es la que está mal. Es lo malo. Entonces, podríamos reformular esto como: no uses la libertad del castigo por el pecado como una oportunidad para pecar. Déjeme repetirlo. No uses la libertad del castigo por el pecado como una oportunidad para pecar. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿le parece una instrucción extraña dada a los cristianos? Y suena algo extraño, ¿no? Pero tú te has puesto a pensar alguna vez, si Jesús pagó por todos mis pecados, así que no importa lo que yo haga. O sea, y hay muchas personas que creen firmemente en eso, ¿no? No, pero es que si Cristo pagó y creen en ese sacrificio y todo lo que Cristo sufrió, si Él hizo todo eso, pues entonces no importa lo que yo haga, porque la obra de Cristo es tan poderosa y tan perfecta y tan completa que pues yo puedo hacer, no importa lo que yo haga y lo puedo hacer. ¿O alguna vez has escuchado a alguien decir: solo lo voy a hacer porque Jesús ya me perdonó? No. Entonces es difícil imaginar que algún cristiano pudiera pensar de esta manera. Y es muy complicado, ¿no? Pero este tipo de pensamientos es exactamente aquello contra lo que se nos está instruyendo el día de hoy. Y es algo que el Espíritu Santo les está mostrando a nosotros, hermanos, como iglesia. Y es lo que Pablo está aquí hablando claramente y fuertemente. ¿Por qué Pablo tiene que dar esta instrucción? ¿Ustedes por qué creen que Pablo tiene que dar esta instrucción? Bueno, porque tenemos una vieja naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, ¿cierto? Que todavía desea complacerse a sí misma y está buscando oportunidades para complacerse a sí misma. Esa es nuestra naturaleza. Y vuelvo y les digo, si no creen en esto, mira tu propia vida. Mira las luchas a diario con las que tú tienes que enfrentarte a diario. A diario tenemos que enfrentar esto, hermanos. Entonces, para hacerlo, saben ustedes que vivimos en un mundo pecaminoso donde las oportunidades para pecar aparecen a nuestro alrededor fácilmente. Incluso tendremos personas en nuestra vida que nos animarán a pecar. Yo sé que tú tienes amigos, aún familia que te ama, ¿cierto? Que te anima a pecar. Y nos dicen cosas como: anímate, hazlo, vive un poco, disfruta esta vida. Si tú no disfrutas acá, pues perdiste. ¿Sí han escuchado eso o no? Por ahí veo sonrisas, es porque sí han escuchado. ¿Cierto que sí? Y esto es lo que el mundo nos anima hoy en día a hacer, ¿verdad? Entonces los desafíos que enfrentamos hoy son los mismos que los cristianos siempre han enfrentado. Y debemos entenderlo muy claramente: el pecado nunca está bien para un creyente. La libertad del castigo eterno por el pecado no significa que tus pecados no tendrán sus propias consecuencias en esta vida, hermanos. Tendrán consecuencias. Mi pecado tendrá esa consecuencia. La libertad del juicio final de Dios no significa que Él no te va a disciplinar por tus pecados en esta vida. Y el perdón de Dios nunca debe ser malinterpretado como una licencia para pecar.
Y es que el ser humano es experto en sacar de contexto aquellos versículos bíblicos de la palabra para decir que el perdón de Dios me da una licencia para pecar. Los seres humanos lamentablemente somos propensos a irnos hacia los extremos. ¿Es así o no? Nos vamos a los extremos, hermanos. Los seres humanos pueden llegar a los extremos y las personas en la iglesia no son inmunes a esto. En la iglesia, dentro de la iglesia, se vive esta clase de cosas. Los Gálatas, como vemos acá, habían caído en la trampa del legalismo y ahora se les advierte, no te vayas al otro extremo, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro extremo? Es el extremo de la licencia. O sea, tienes libertad para hacer lo que, hacer lo que tú creas conveniente, que está bien, hazlo. Y ese ya es el otro extremo, hermano. Entonces, licencia para pecar es el pensamiento erróneo de, como Jesús pagó por cada pecado, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y por eso es que mucha gente no se somete a una iglesia y viven de iglesia en iglesia o a veces hasta ya no vuelven a la iglesia porque dicen, no, yo tengo una libertad, ¿cierto?, para hacer lo que yo quiera. La libertad sin límites rápidamente se convierte en un libertinaje. Vuelvo y repito, la libertad sin límites rápidamente se puede convertir en un libertinaje. Y la idea de libertad que la gente tiene hoy en día, hermanos, es que a mí se me permite y se me deje hacer lo que yo quiera hacer, en la manera como yo lo entiendo que deba hacerlo. Y cuando yo lo quiera hacer, en la forma que yo lo quiero hacer, sin contemplar ninguna de las limitaciones de la palabra que la palabra establece para nosotros. Y esta definición cae muy lejos, hermanos, de la libertad que encontramos en la palabra. Entonces tenemos el pensamiento erróneo de que no importa lo que haga porque todo pecado está perdonado. No importa lo que haga. Yo tengo licencia para hacer eso, porque mis pecados ya Cristo los lavó. Entonces es el pensamiento erróneo de que como estamos libres de las leyes de Moisés, entonces no hay reglas. ¿Quiénes aquí tienen reglas en sus casas? En sus hogares. ¿Quién tiene reglas? Esa pregunta creo que la hicimos hace 8 días. ¿Cierto? Y si no tienen reglas, toca que las pongan. Sí. Es el pensamiento erróneo de que como estamos libres de las leyes de Moisés, entonces no hay reglas. No hay reglas. Todo lo contrario, la libertad cristiana no es la libertad para pecar, ni es la libertad para hacer lo que uno quiera. La libertad cristiana, hermanos, es la libertad de servidos los unos a los otros por amor. A esa libertad fue la que Cristo nos llamó y compró a precio de sangre. Tanto el legalismo como el libertinaje fallan en este deber. Los legalistas a menudo abandonan el deber de amar y servir a los demás. Abandonan esto porque están más preocupados por cumplir sus reglas para proteger y mantener su santidad personal. O para proteger y mantener su orgullo personal. Y por esa razón, hermanos, tomarán decisiones de no servir a los demás y serán críticos con ellos en lugar de amarlos. Y es lo que vemos en la historia del buen samaritano. ¿Sí la recuerdan? Entonces ahí vemos cómo la licencia también falla en el deber de amar y servir a los demás, porque estas personas a menudo pondrán sus propios intereses por delante de las necesidades de las personas. Y simplemente estas personas afirman, ¿es mi derecho hacer esto o estoy ejerciendo mi libertad cristiana? Entonces anteponen sus reglas a la necesidad de los demás. Y por lo tanto tomarán decisiones que en realidad perjudican a un hermano, a una hermana, a un prójimo, a mi prójimo, o que desacreditarán el evangelio ante los incrédulos. Lo que estamos viendo aquí son dos maneras defectuosas de vivir la vida cristiana y solo hay una manera que es correcta.
Pasen conmigo, hermanos, al versículo 14. Aquí en el versículo 14, tanto el legalismo como el libertinaje son erróneos. El único camino correcto es el amor. ¿El único camino correcto cuál es? El amor. Y aquí en el versículo 14, al final, aquí está subrayado, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es fácil amar al prójimo? Pero el Espíritu Santo es el que está para llevarnos a amar al prójimo, para que cree en Cristo. Si lo hacemos en nuestras fuerzas es difícil. Si lo hacemos en nuestra naturaleza pecaminosa es difícil amar al prójimo. Pero esta sola declaración cumple toda la ley, ¿cierto? Esta afirmación al final acá en este versículo cumple toda la ley, hermanos. Los 613 mandamientos de las leyes de Moisés y la ley divina de Dios para todos los seres humanos. Y aquí podríamos decir, ¿por qué solo amarás a tu prójimo como a ti mismo? O sea, ¿por qué esta ley acá encierra todas las demás leyes? Podríamos decir, pensamos que cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande, ¿sí recuerdan ese pasaje? ¿Cuál es el pensamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento, perdón? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Dio dos mandatos. ¿Lo recuerdan? Deuteronomio 6.5. ¿Qué dice Deuteronomio 6.5? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Levítico 19.18. ¿Qué dice Levítico 19.18? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos a nuestro prójimo? Entonces, cuando se dieron los 10 mandamientos, que fueron el fundamento de todas las leyes de Moisés, ¿cierto? Se podrían agrupar en dos categorías. Dos categorías. Los mandamientos del 1.14, aquí el pastor pues nos explicaba, también lo explicaba esta mañana, los mandamientos del 1 al 4 se refieren a nuestra relación con Dios, ¿cierto? Amor a Dios. Y los mandamientos del 5 al 10 se refieren a nuestra relación con los demás, el amor a los demás. Si amo a Dios, en efecto, ¿no? O sea, con una vía directa, con un camino libre, voy a poder amar a mi prójimo. Pero si no amo a Dios, no conozco a Dios, hermanos, es imposible. Y cuando Cristo resumió la ley, lo hizo sobre esta base. El mayor mandamiento es amar al Señor. Y dijo, y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a ti mismo. Mateo 22, del 37 al 39. Entonces imagínense, hermanos, el impacto que esto tiene en una persona legalista o en el otro extremo con licencia para pecar porque cree que Cristo lo hizo todo, entonces él tiene licencia para pecar. Imagínense en el impacto que tiene esta ecuación. Amén. Cuando Cristo dijo, el segundo es como el primero, estaba diciendo, son uno y lo mismo. Cuando él dijo, el mayor mandamiento es amar al Señor, dijo, y el segundo es semejante a esto, amar al prójimo como a ti mismo. Cuando él estaba diciendo este término es semejante, él estaba diciendo son uno mismo, son lo mismo, son uno. Si tú entiendes que cada persona, salva o no, está hecha a imagen de Dios, entonces también deberías entender cuando le muestras amor a Dios. Acá, hermanos, cuando amamos a los demás, es entender que yo debo amar al creyente y al no creyente. O sea, porque amarnos aquí entre nosotros, y a veces,
nuestra naturaleza es tan pecadora que a veces se nos dificulta amarnos a nosotros mismos. Porque en el interior de la iglesia hay riñas, hay contiendas, hay egoísmos, hay orgullos. Entonces, si se nos dificulta amarnos a nosotros como hermanos que somos en Cristo, ¿cómo será a nuestro prójimo que está afuera? Entonces, cuando les muestra amor a Dios. Cuando les sirve, se está sirviendo a Dios. Ahora bien, si amar a Dios y amar al prójimo son la misma cosa, entonces realmente queremos entender qué significa amar al prójimo. Algunos de nosotros escuchamos esto y tenemos diferentes ideas en mente, ¿no? Sobre lo que significa amor, ¿no? Y eso también está totalmente distorsionado hoy en día. El ser humano también ha distorsionado esta palabra tan importante, el amor, porque usamos la palabra de muchas maneras diferentes. Puede que tú me ames por ir al cine, ¿cierto? O amo yo ir al cine, ¿no? Yo amo ir al cine, o pueda que tú ames ver salir el sol. Pero si tú no sirves a tu esposa y tus hijos, pues no estás amando realmente. Y si vamos a entender lo que se quiere decir aquí con la palabra amor, debemos comenzar no por lo que usamos nosotros, sino por lo que el término que la palabra nos da como amor. ¿Qué dice Primera de Juan 4:8? ¿Alguien lo recuerda? Primera de Juan 4:8 nos dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Porque Dios es amor, entonces su carácter es lo que define el amor. El carácter, la naturaleza de Dios es el mismo, el amor. Entonces, ¿cómo ama a Dios? ¿Cómo ama a Dios? Dios actúa con amor hacia un mundo inmerecido para salvarlos de sus pecados. Ese es el amor de Dios, ¿no? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Cierto? Que dio, esa palabra, ¿no? Dio, eso es amor, ¿no? Ahí se define el amor de Dios, Él dio. Muchas veces nos cuesta a nosotros dar, servir. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se demuestra en el autosacrificio. Él dio. Nosotros somos egoístas, no damos, no lo guardamos para nosotros, ¿no? No lo quedamos para nosotros todo, no lo queremos todo para nosotros. Dios demuestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y el amor de Dios se extiende incluso a aquellos que lo rechazan. Dios no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Aún el amor de Dios se extiende a los que lo rechazan. Y recordamos las palabras de Cristo cuando lo estaban crucificando y al mismo tiempo pidiendo perdón por los que lo estaban matando. Desafortunadamente sabemos que no todas las personas llegarán al arrepentimiento, pero eso no cambia el deseo de Dios de que sea así, de que así sea. Y sabemos que Cristo dio su vida para que todo aquel que crea en Él tuviera vida eterna. Y la palabra usada aquí, hermanos, como amor, si se dan cuenta lo que hemos estudiado, lo poco que hemos estudiado esta palabra, porque hay mucho que estudiar de esto, pero no alcanzamos por el tiempo, podemos ver el significado diferente al significado del mundo con esta palabra de amor. Y en este verso es la palabra griega ágape. Y como podemos ver, ágape describe un amor desinteresado y abnegado. ¿Cuántos tienen un amor desinteresado y abnegado por su esposa? ¿O por su esposo? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo tengo un amor desinteresado y abnegado por mis hijos? Yo tengo un amor abnegado y desinteresado por el prójimo.
Se ofrece sin condiciones, no exige nada a cambio. Ese es el amor ágape. Sigue amando incluso cuando es rechazado. ¿Tú sigues amando o seguimos amando cuando a uno rechazan o nos maltratan o nos hieren? ¿Cierto que no? Nosotros antes respondemos y devolvemos peor. Y esto se extiende incluso a aquellos a quienes llamaríamos indignos de ser amados. Y somos expertos en señalar y en juzgar y maltratar y herir. Y ahora bien, no es solo así como los cristianos, ¿cierto, hermanos? Deben amarse unos a otros, ¿verdad? Sino también como debemos amar a todos los demás. Recordemos que Jesús dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Sí? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Lucas 6:32. La pregunta que los gálatas deben hacerse es, ¿estoy amando a mi prójimo de esta manera? Y esa es la ley que Cristo vino a dar. La ley, o sea, esa ley del amor fue la que vino. Y de esta manera fue como no solo nos lleva a entender cómo estoy sirviendo a esa persona a través del amor, o estoy lleno de amargura o odio hacia mi prójimo. Y esto nos pone un freno de inmediato, hermanos, ¿cierto? Esta ley que Cristo vino a darnos, esta ley del amor, nos lleva a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿estoy sirviéndole a ellos o me estoy sirviendo a mí mismo a costa de los demás? Y es cierto que tú eres libre, en Cristo tú eres libre, pero tú tienes un límite. Y es cierto que eres libre, pero ten cuidado. Es cierto que eres libre, pero la naturaleza pecadora permanece contigo. Ten cuidado, tengamos cuidado. Filipenses 2:13 nos dice que consideremos al otro como superior a ti mismo. Y eso nos deja inmediatamente de isofacto, constituye un freno para que yo pueda abusar de mi libertad. Filipenses 2:13 nos dice que consideremos al otro como superior a mí mismo. Entonces, desafortunadamente, hay momentos en la vida de cada cristiano en la que en la vida de cada iglesia se ve esta clase de conflictos, que nos amamos unos a otros. Versículo 15, pasen conmigo al versículo 15, dice, las iglesias de los Gálatas se han vuelto de esta manera y lo vemos en este versículo 15, todos sabemos lo que significa morder y devorar, ¿cierto? Son palabras, ustedes ven estas palabras, hermano, uno ve estas palabras en el versículo 15 y uno dice palabras fuertes que el apóstol Pablo estaba aquí diciendo, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Y lo que aquí el apóstol Pablo estaba dando a entender, un marido y una mujer comienzan una discusión y ya no se trata del problema, sino que se convierte en ataques personales, ¿cierto? Y podemos ver también como miembros de la familia que constantemente discuten entre sí, un hermano, una hermana, que se dicen cosas que solo tienen la intención de hacer daño. Y muchas veces podemos matar con nuestras palabras a otra persona. Y esto puede ser una palabra aquí oportuna para algunos de nosotros ahora, que se acerca en una semana, ¿no? Estaremos celebrando Thanksgiving, la acción de gracias, ¿no? Y ustedes saben, hermanos, que aquí muchos estadounidenses viajarán para ver a sus seres queridos, ¿cierto? Y empiezan a hacer sus planes, empiezan a moverse, eso es una movilización masiva, ¿verdad? Bastante especial acá, en este país, pero algunas de las conversaciones que ocurren alrededor de esa mesa cuando se reúnen en ese momento especial del Thanksgiving, pueden ser todo menos amoroso, porque no hay amor dentro de las familias, ¿sí?
Y si no tenemos cuidado, podemos fácilmente terminar mordiéndonos y devorándonos unos a otros. Y eso era lo que quería ilustrar el apóstol Pablo. Sabemos cómo este tipo de comportamientos puede ocurrir en nuestras propias familias. Y desafortunadamente también sucede en la familia de Dios, en su iglesia. Y vemos situaciones desafortunadas en el interior de la iglesia. El pastor mencionaba que él leía sobre otro pastor que dijo que siempre había querido predicar un sermón solo sobre ese versículo y titularlo Caníbales Cristianos. Caníbales cristianos, y es así. A veces de pronto no lo creemos, pero en el interior de las iglesias nos devoramos unos a otros. Envidias, chismes, mentiras, orgullo, egoísmo. Entonces él dijo esto porque hay un buen número de iglesias hoy en día donde los miembros no tienen amor entre sí y se juzgan unos a otros. Y quizás usted haya sido o usted haya visto a personas mordiéndose ni devorándose, ¿cierto? Unas a otras en una reunión de negocios. Uno lo puede ver a veces en negocios, ¿cierto? O quizás vemos hermanos o hermanas chismoseando sobre alguien en la iglesia y simplemente comiéndose en unos a otros a través del chisme. O tal vez usted haya visto a un creyente criticar a otro por alguna diferencia teológica. Y uno cae en eso. Entonces, si mi otro hermano o la otra persona tiene una diferencia teológica, yo tengo que hacer lo que sea, pasar por encima de ella y maltratar, imponerle mi teología a esa persona. Y esto es aparentemente lo que ha sucedido aquí con los Gálatas. Después de que Pablo plantó esta iglesia y luego continuó su viaje misionero, los judaizantes vinieron detrás de él con su legalismo. Y algunos de los Gálatas aceptaron esto, ¿sí? Esa enseñanza, otros no lo hicieron, y ahora se están atacando unos a otros. Se están devorando, se están consumiendo, se están mordiendo unos a otros. Y lo que tiene es obviamente una diferencia teológica importante. Y es muy triste, ¿no les parece? Es bastante triste porque cuando esto sucede no solo es perjudicial para los miembros de la iglesia, sino que también es perjudicial para la causa de Cristo. El evangelio, ¿cierto?, queda mal parado ante los demás. Un autor lo expresó de esta manera: lo que el Señor lamenta y a lo que se opone, Satanás lo aplaude y fomenta. Pocas cosas desmoralizan, desaniman y debilitan a una iglesia tanto como las riñas, las calumnias, las peleas entre sus miembros. Debido a las riñas, el padre es deshonrado, el hijo es deshonrado, el Espíritu Santo es contristado, su pueblo es desmoralizado y desacreditado, y el mundo, afuera el mundo, se desentiende y se confirma en la incredulidad. Ellos se establecen en su incredulidad. La comunión fracturada priva al mundo del verdadero testimonio del evangelio. Y ese es un alto precio a pagar por un viaje del ego y del orgullo. Y otro autor lo ha expresado sencillamente así: no estar en comunión con los que han nacido de nuevo es ser culpable de división, lo cual es pecaminoso. Él lo resumió, ¿no?, más, ¿no? Pero está igual de fácil de entender. No estar en comunión con los que han nacido de nuevo es ser culpable de división, lo cual es pecaminoso. Y realmente nos hacemos la pregunta: ¿cuál es la solución a esto? Versículo 16, pasen conmigo al versículo 16. Digo, pues andad por el Espíritu. ¿Cuál es la solución? Andar por el Espíritu. Y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Sí? Y este versículo establece un principio muy importante de la vida cristiana. La palabra para caminar es la palabra griega peripateo, que significa caminar
alrededor. Y esta palabra, hermanos, se usa básicamente para designar una escuela en Atenas, Grecia, donde el maestro caminaba mientras enseñaba a los estudiantes. Entonces aquí, hermanos, el Espíritu está con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Él nos va dando lecciones a medida que atravesamos las diferentes situaciones, circunstancias que vivimos como creyentes, que nos encontramos en nuestro día a día. Y la pregunta es, ¿tú estás escuchando al Espíritu Santo? ¿Te estás dejando guiar por Él? ¿Nos estamos dejando guiar por Él? ¿Estás prestando atención a sus instrucciones? ¿Cuántos han escuchado y han sentido y han tenido la instrucción del Espíritu Santo? ¿Cierto? Si lo haces, entonces no llevarás a cabo los deseos de la carne. No es que esos deseos no aparezcan, ¿cierto? Y no es que esas tentaciones no vayan a existir, pero sabemos que hacer con ellos, cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, tú estás anulando la de la carne. Desafortunadamente muchos cristianos prestan más atención a su teléfono celular que al Espíritu Santo. Nos llenamos más del mundo que del Espíritu Santo. Y esto es lo que ellos miran y escuchan. O bien prestan demasiada atención a la televisión, a sus amigos, y es así donde aprenden estas lecciones. Versículo 17, pasemos al 17, dice claramente acá, es muy claro acerca de la lucha que todos enfrentamos. Tú y yo enfrentamos esta lucha, hermanos, enfrentamos esta lucha y en pocas palabras hay una guerra en marcha dentro de cada creyente. Todos los días tenemos esta guerra y esperamos no tener soldados, ¿cierto?, heridos en batalla o dados de baja. Oremos por nosotros mismos, oremos como el nombre de esta iglesia, ¿no? Comunidad. Oremos por nuestro hermano creyente, por nuestro prójimo, por nosotros mismos. Hay una guerra en marcha, hermanos, en cada uno de nosotros. Es una guerra entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y es una guerra que durará toda tu vida. Toda tu vida, ¿no? Entonces un creyente tiene una nueva naturaleza y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre debe nacer de nuevo y lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Esto nos muestra que el creyente todavía tiene esa vieja naturaleza y no puede deshacerse de ella. Durante toda esa o sea, si tú querías un mensaje de esperanza esta noche, es ese. Toda nuestra vida, ¿no? Vamos a tener esta batalla. El creyente todavía tiene esa vieja naturaleza y no puede deshacerse de ella en esta vida. En esta vida. Pero él también tiene una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es del Espíritu Santo. Amén. Según ¿cuál vivirás? Según esto, ¿cuál vivirás? El espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Quieren cosas diferentes. La una quiere una cosa y la otra quiere otra. Y tú experimentas en el día a día, tú experimentas esto. Y eso es maravilloso. O sea, es que ese es el plan y esa es la obra del Espíritu Santo en ti. Cuando tú sientes esta batalla, ¿sabes por qué? Porque esta es una lucha de un verdadero creyente. Esta es la lucha del creyente. Por eso decíamos al comienzo, si tú no sientes esta lucha, cuidado, cuidado, hay una alerta roja. Ahora, hay algunas personas que dirán, no sé si estoy caminando en el Espíritu o no. Tú te podrías preguntar, pero yo cómo sé si estoy caminando en el Espíritu o no. Sencillamente, pues no te engañes a ti mismo.
puedes saber si estás caminando en el Espíritu y debes saberlo porque la Escritura nos dice en el versículo 18, pasen al versículo 18, acá en el versículo 18 vemos, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí el punto, hermanos, simple de este versículo es que el Espíritu nos ha dado un estándar más alto que las leyes de Moisés, que las obras. Y ese estándar es el amor de Cristo. Si tú quieres saber si tú estás caminando por el Espíritu, entonces examina si tú estás caminando bajo el amor de Cristo. Y acuérdate de esta ecuación. Acuérdate de esta sección. El amor al prójimo, el amor al creyente, o sea, entre nosotros, y al no creyente. ¿Sí? Entonces, ese es el punto simple aquí. Lo asombroso del amor es que reemplaza todas las leyes que Dios dio. Si amas a las personas porque amas a Cristo, no les robas, no mientes sobre ellas, no las envidiarás ni intentarás hacerle daño de ninguna manera. El amor en el corazón es el reemplazo de las leyes y los castigos de Dios. El amor de Cristo. Y en este punto hay una distinción muy importante que debemos hacer entre la ley y el Evangelio. La ley, tan grande y maravilloso regalo de Dios, porque la ley fue un regalo maravilloso de Dios para su pueblo y solo fue capaz de mostrarles la ley, fue necesaria para mostrarles el pecado y su necesidad de Cristo. La ley nunca pudo justificar a nadie, la ley nunca puede acercarnos a Dios, solo condenó incluso al judío más religioso como un pecador necesitado de un Salvador. Y su ministerio para nosotros hoy es exactamente lo mismo. Y estas palabras a mí se me hacían realidad cuando estuvimos en Nueva York, cuando estuvimos en este sector lleno de judíos y todos corriendo, porque precisamente ese día estaban comprando todos sus alimentos kosher, ¿no? Todo lo que hemos hablado acá, yo lo veía allá, y yo decía, oiga, sí es real. ¿Sí? Uno a veces piensa que no es real y sí, lo hacen. Y ustedes hubieran visto todas estas personas judías en su afán comprando sus cosas, sus alimentos kosher. Y estuvimos hablando, para alistar su Shabbat, ¿no? Estuvimos hablando con algunos de ellos. Algunos de ellos nos decían que yo le preguntaba que por qué vestían de negro. Y era impresionante tú ver la calle llena de personas, las mujeres de negro, cubiertas. Y ellos nos decían que ellos están de luto porque están esperando todavía al Mesías. Y eso fue impactante para nosotros. Ellos todavía esperan el Mesías y están de luto. Y tú siempre los verás de negro. Qué privilegio tenemos, hermanos, de lo que el Señor está revelando en nuestro corazón. La ley nunca puede acercarnos a Dios. Solo condenó incluso al judío más religioso. Esos judíos que vimos los condenó como un pecador, como pecadores que necesitan de un Salvador. Y su ministerio para nosotros hoy es exactamente el mismo. Pero hay una mala noticia. La mala noticia es que la ley te muestra tu pecado. La ley se dio para mostrarnos el pecado, pero no tiene poder para salvarte de ese pecado. ¿Qué es entonces el Evangelio? Lo que la ley no puede hacer. Cristo lo puede hacer. Entonces la ley nos muestra que todo ser humano es pecador y un simple recorrido por los 10 mandamientos lo demuestra. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Y algunas personas pueden decir que nunca han hecho esto. Tú puedes decir, no, Marco, pero es que yo no he hecho nada de esto. Yo soy libre de eso. Pero entonces vayamos más allá. Vayamos al interior de esto. No codices la casa de tu prójimo, ni su mujer. No codices a su mujer, ni nada de lo que le pertenece. ¿Alguna vez has codiciado? Ahí ya tenemos problemas.
No des falso testimonio, en otras palabras, no mientas. ¿Cuántos aquí nunca han mentido? Ahí ya tenemos problemas. Entonces el verdadero asunto aquí es que un solo pecado te hace culpable de ser pecador. Y la Biblia es clara, todos pecaron. Y también queda muy claro que la paga del pecado es muerte. Y eso lo tenemos que tener claro. Y después de la muerte está el juicio y el castigo de Dios en el infierno. No hay escapatoria, no puedes defender las cosas buenas que has hecho para compensar tus pecados. Entonces todo pecado debe ser castigado exactamente como lo dicta la ley. Dios ejecutará la sentencia por cada uno de nuestros crímenes, pero su regalo por nosotros es este. Él ha ejecutado la sentencia por todos nuestros delitos poniendo a su Hijo en la cruz. Para concluir, hermanos, Jesús fue a la cruz por tus pecados, por los míos, tomó los clavos en sus manos, en sus pies, por nuestras transgresiones. Él ofreció su vida perfecta en nuestro lugar y pagó el precio completo. Fue enterrado en la tierra y resucitó al tercer día, demostrando que todo lo que Él hizo fue perfecto y fue completo. Hoy puedes tener tus pecados perdonados y recibir vida eterna, confiando en lo que Jesús hizo. Primer punto de aplicación, no uses el perdón de Dios como excusa para pecar. No uses el perdón de Dios como excusa para pecar. Segundo punto, sirve a los demás a través del amor. Tercer punto, no denigres a otros cristianos. Cuarto punto de aplicación, no llevéis a cabo los deseos de la carne. Y quinto punto, escucha y sigue el Espíritu Santo. Vamos a coloquémonos en pie, por favor. Vamos a concluir con esta canción. Si el Espíritu Santo te está guiando, hermano, en esta hora, a recibir a Cristo, a confiar en Cristo, y si te gustaría hacerlo, háznoslo saber. Vamos a orar por ti y vamos a adorar al Señor a través de esta canción para pedirle al Señor que nos guíe para confiar y creer en su Espíritu Santo. Amén.